Vamos al Señor en oración. Oh Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos permite reunirnos en tu santo templo. Gracias, Señor, por estas alabanzas que podemos entonar. Y gracias, Padre, por quien es Jesús en nuestras vidas, en nuestros hogares, en momentos difíciles. Gracias porque Él ha sido nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Señor, esta mañana orando por el país, sabiendo los diferentes retos que tenemos como nación. Padre Celestial, orando por universidades donde ha habido tanto desorden y que tú intervengas. Orando esta mañana por el pueblo de Israel, reconociendo los retos que tienen como nación, orando por el judío, orando, Padre, como dice tu palabra, orando por el judío primeramente, por su salvación. Y sabemos que hay muchos alrededor del mundo y que tú vengas y que ellos puedan saber que Cristo es el Mesías. Esta mañana, oh Padre, orando también por la iglesia perseguida aquí o alrededor del mundo, lugares donde quizás nosotros no vayamos, pero tenemos misioneros, tenemos entidades en las cuales están trabajando, que tú, Padre, vengas y seas su consuelo en medio de tanta prueba. Y Señor, orando esta mañana, pero también dándote gracias por ver a nuestra hermana Antonia, gracias por oraciones ya contestadas de aquellos que han estado enfermos, gracias por nuestro hermano Steve también al tener este procedimiento, orando por nuestro hermano Juan Rodríguez. Señor, sé con aquellos que también necesitan una palabra de ánimo, que esta mañana ellos puedan encontrar aún en medio de ese aguijón, bastarse de tu gracia. Señor, esta mañana también orando por tu iglesia, los diferentes ministerios, gracias por cada discipulado que se imparte, gracias por nuestro culto infantil, bendice a cada uno de nuestros voluntarios. Y Señor, orando también esta mañana por lo que tú provees a tu iglesia a través de diezmos y ofrendas que sean multiplicados. Y gracias, Padre, por tu pueblo al escuchar y al estar a cuentas delante de ti sobre todo. Esta mañana, Padre, también reconociendo de que tenemos familiares que necesitan ser salvos, oramos por su salvación este día. Y aún en este tiempo de celebración, que nuestros vecinos aquí alrededor de Casa View puedan saber que aquí hay un lugar donde pueden escuchar el Evangelio, donde hay arrepentimiento, donde pueden tener una relación a través de tu Hijo Cristo. Señor, ponemos delante de ti el resto de este día, los bautismos esta noche, la cena del Señor, y gracias, Padre, por tu iglesia, por lo que estás haciendo y lo que continuarás haciendo. Ahora bendice a cada persona aquí presente, a aquellos visitan por primera vez, que se sientan en casa, y gracias una vez más al predicar tu palabra, háblanos a través de ella. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Muy bien, entonces nuestros niños, si usted nos visita por primera vez, tenemos cuidado de niños y entonces allí también tenemos una cuna, una guardería, perdón, y los niños también del primer grado a sexto grado pueden también pasar y luego van por ustedes. Voy a invitar que abran sus Biblias al libro de los Hechos, capítulo 25, y esta mañana vamos a leer o vamos a estudiar los primeros 12 versículos del libro de Hechos. En este tiempo hemos estado yendo en el libro de los Hechos, capítulo por capítulo, versículo por versículo, estudiando, exponiendo la palabra de Dios, y creemos en mensajes expositivos que nos permiten explicar de una manera más concisa, pero de una manera más específica lo que dicen la palabra de Dios, y luego tenemos una aplicación, porque van a haber mensajes, hermanos, que pudieran tener mucha información o pueden ser académicamente alto o teológicamente alto, pero si no hay una aplicación,
pues yo creo que no hemos cumplido con ello. Así es que esta mañana, Hechos capítulo 25, del 1 al 2, en una ocasión a una dama se le olvidó su broche de diamantes en el hotel, en un hotel donde se hospedaba. Cuando llegó a su casa se acordó del broche que había perdido y llamó al hotel y le contó al gerente lo que había pasado, y este fue a buscarlo, lo encontró, lo guardó en la caja fuerte, y cuando regresó al teléfono para darle la buena noticia a esta dama, ella había colgado el teléfono. Muchas veces nosotros podríamos ser de la misma manera. No estamos dispuestos a esperar en el Señor y queremos hacer nuestro gusto a nuestra manera. ¿O qué tal, por ejemplo, se cuenta la historia de Edmund Gravely, que murió a los mandos de su avioneta mientras se dirigía a Georgia? Y dice la historia que su esposa, que se llamaba Janice, ella tomó el control del avión. Y cuando iba cruzando la frontera entre Carolina del Sur y Carolina del Norte, pidió ayuda en el radio y dijo lo siguiente: ayuda, ayuda, ¿alguien no me ayudará?, preguntaba la mujer. Mi piloto está inconsciente. Las autoridades que captaron su señal de socorro no pudieron comunicarse con ella durante el vuelo porque ella seguía cambiando el canal del radio. Finalmente la señora dice que hizo un aterrizaje forzoso y tuvieron que arrastrarla durante 45 minutos hasta llegar a una granja para poder ayudarla. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios, usted o yo, ha clamado a Dios por ayuda, pero ha cambiado el canal antes de que llegue el mensaje de Dios? Es más, está la tendencia a recurrir a otras fuentes de ayuda en busca de orientación humana. Muchas veces lo que queremos es una afirmación no de Dios, sino lo que diga el vecino, ¿verdad? O lo que diga mi compadre o mi comadre. A eso sí voy a escuchar, pero si viene algo de parte de Dios, no lo voy a escuchar. Cuando clames a Dios por su intervención, no cambies el canal. Entonces esta mañana vamos a ver cómo el apóstol Pablo, aún en medio de lo que él había sufrido, él pudo haber cambiado el canal, la sintonía. Él pudo haber dicho, pues no voy a esperar en Dios, voy a tomar mi decisión. ¿Qué tal si en esta mañana tú estás a punto de tomar una decisión, pero es tu decisión? Una pregunta es, ¿la has puesto delante de Dios? ¿Has pasado tiempo aún en ayuno pidiéndole a Dios? Quizás un cambio de empleo, quizás casarte, quizás hacer algo diferente. Pero la pregunta es, ¿está Dios dentro de ese plan maestro? ¿O tú quieres ser el maestro de ello? El contexto de esta historia que vamos a leer en Hechos 25 nos remonta cuando el apóstol Pablo, en su tercer viaje misionero, ¿se acuerdan cuando él estuvo en Éfeso? Y hubo un alboroto allí, y lo que había pasado es que los que habían sacado a Pablo, pues Pablo había llegado a la conclusión de que él tenía que hacer algo, especialmente al regresar a Jerusalén. Vayan conmigo, antes de ver el pasaje, a Hechos capítulo 19, por versículos 20 y 21. Hechos capítulo 19, versículos del 20 al 21. Y dice aquí, noten cómo el versículo 20, Pablo estaba experimentando una explosión misionera. Había muchas personas que venían a Cristo. Dice el 20, que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, o sea, pasado lo que ya había acontecido en Éfeso, dice, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Vamos a parar allí por un momento y luego ya al final vamos a regresar a este deseo del apóstol Pablo. En la última ocasión vimos en Hechos capítulo 24 cómo el apóstol Pablo
había estado ya en Cesarea por 2 años. ¿Se acuerdan? Él estuvo delante de este gobernador Félix. Y entonces Félix era el gobernador de Cesarea. Él de una manera se había lavado las manos y había dicho, esto no me pertenece a mí. Y le pasó, por decir así, la batuta al siguiente gobernador, que es el de la historia de esta mañana, que se llama Festus. Dice así la palabra del Señor en Hechos capítulo 25, empezando en el versículo 1. Llegado pues Festo a la provincia, subió a Cesarea, de Cesarea a Jerusalén 3 días después. El título del mensaje es estar resuelto. Esa palabra estar resuelto muchas veces quizás nada más necesitamos definirla, estar convencido o estar afirmado o estar confirmado o estar seguro o tener la convicción de algo en particular. En esta mañana vamos a ver que van a haber acciones nuestras que vamos a estar resueltos en hacer algo. Y la pregunta es, ¿cómo de qué manera la historia de hoy puede llegar a ser de una manera que alguien o personas llegaron a una resolución en su vida? Notaron allí en el versículo 1 que este gobernador que se llamaba Festo llegó a la provincia de Cesarea, llegó a Jerusalén. Ahora, para entender un poco de la historia de Festo, no sabemos mucho de él, pero lo que sí era muy común es que el gobernador o persona que tomaba mando tenía que estar al tanto de lo que estaba ocurriendo, especialmente en el lugar donde iba a estar gobernando. Esto yo veo que él fue resuelto al ser políticamente correcto. En otras palabras, él está tanteando o viendo sus alrededores de cómo era el distrito de Jerusalén. Ahora, ¿por qué Jerusalén? Porque Jerusalén representaba la cuna religiosa para los judíos. Después de todo, allí estaba el templo, allí se reunían y Festo de una manera quería estar seguro qué estaba ocurriendo allí en Jerusalén. Pero luego en segundo lugar, fíjense lo que dice el versículo 2. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada, o sea, una emboscada, para matarle en el camino. En segundo lugar, yo lo que veo en esta pequeña historia es que había un grupo de personas que estaba resuelto en hacer el mal al apóstol Pablo. Algo que me ha llamado la atención especialmente durante estas semanas es lo que ha ocurrido en universidades, se pudiera decir élites. Harvard, Stanford, Princeton, UT, la Universidad de Texas, universidades prestigiosas y personas que tienen una agenda, yo diría hasta cierto punto, demoníaca o anticristo, es aquellas que han levantado en nombre de lo que vendría siendo la primera enmienda o la primera derecho que la persona tiene en hacer manifestación, pero el deseo es hacer el mal contra el judío, pero aún contra propiedades privadas. En otras palabras, si ustedes se acuerdan cuando vemos aquí en el versículo 2 y en el versículo 3, es la misma turba o el mismo grupo que había ido en contra del apóstol Pablo anteriormente. Y realmente no había cambiado, solamente había cambiado geográficamente, porque ahora ellos se habían presentado en contra de Pablo. Y el deseo de ellos era de una manera que lo llevaran de regreso de Cesarea a Jerusalén y en el camino poder matarlo. O sea, era un complot, era algo que tenía que perjudicar al apóstol Pablo. Estaban de una manera resueltos en acabar con él. Pero vean conmigo más adelante de los versículos 4 en adelante cómo continúa escribiendo Lucas.
dice el versículo 4, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. De una manera, pareciera que Festo está demostrando imparcialidad. Pareciera que Festo de una manera dice, pues si ustedes tienen alguna acusación en contra de este hombre, pues ustedes traigan testigos y vamos a hacer entonces un juicio y vamos a presentarlo y vamos a ver cuál va a ser el dictamen acá. Pero luego más adelante en el versículo 6 dice, y deteniéndose entre ellos, no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Versículo 7, cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Si ustedes se acuerdan, anteriormente habían 3 acusaciones serias contra el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que hemos mencionado en los últimos 3, 4 domingos? Número 1, ¿cuál era una de las acusaciones? Correcto, que él era el líder de una secta. En otras palabras, él fue acusado de que él se había levantado contra el establecimiento judío. En otras palabras, que él, Pablo, estaba levantando a gente para enseñarles una doctrina completamente diferente al judaísmo. Número 2, lo acusaron que era una ¿qué? Una plaga, exactamente. Una plaga, si nosotros nos acordamos, en ese tiempo cuando vino el COVID, ¿verdad? Era una plaga, era algo que iba a continuar o iba a desplegarse, iba a hacer daño. Pablo, según ellos, era como una plaga. Y la tercera acusación, profanar en contra del templo. O sea, era algo muy grave, que Pablo había profanado el templo. Pero no, Pablo lo que había hecho era ido a Jerusalén y él traía donaciones, ofrendas a los necesitados. Eso es lo que había hecho Pablo. Pero notaron cómo Lucas inmediatamente en el versículo 7 indica que se había levantado falso testimonio. En otras palabras, este grupo estaba determinado o estaba resuelto en levantar falsas acusaciones contra el apóstol Pablo. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice que no se pudieron encontrar o no pudieron encontrar algún tipo de testigos que fueran en contra de Pablo. Pero no solamente vemos que van a haber situaciones donde la persona está resuelto para hacer el mal o para levantar falso testimonio, pero también Pablo va a demostrar que él está resuelto, que en su conciencia él está limpio. ¿Cómo lo sabemos? Fíjense lo que dice el versículo 8. Hechos 25:8 dice, alegando Pablo en su defensa, dijo lo siguiente, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. ¿Notaron cómo él de una manera está refutando? De una manera él está diciendo, ni he quebrado la ley, ni he hecho nada en contra del templo, y agrega por primera vez, ni he dicho nada en contra del César. Ahora, especialmente cuando estamos hablando en el primer siglo, el ir en contra del César era ir en contra del orden. ¿Por qué? Porque el César representaba lo que consideraríamos la Corte Suprema, lo más alto, era lo máximo de la ley, la última autoridad, y lo que Pablo está diciendo, ustedes me están acusando por algo que no he hecho. En otras palabras, él estaba resuelto que su conciencia estaba limpia delante de Dios, pero también delante de los hombres. Yo creo que cada uno de nosotros, de igual manera, nos podemos hacer esa pregunta. ¿Cómo estamos delante de Dios en esta mañana? ¿Cómo te ve Dios a ti? ¿Cómo me ve Dios a mí? Si tú eres hijo de Dios, ¿sabes lo que dice la Biblia?
La Biblia dice que la justicia de Dios ha sido puesta en ti. Porque ahora cuando Dios te ve, Él ve la justicia de Cristo en ti. Porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Con Cristo estoy que juntamente yo crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En otras palabras, no es porque tú hagas buenas obras, no es porque tú seas un buen trabajador, no es porque tengas una ética, simplemente porque la justicia de Cristo ha sido puesta en tu vida. Y ahora Dios mira esa justicia y ahora tú llegas ahora a ser ¿qué? Hijo suyo. Es la justicia de Dios. Pablo había llegado a esa conclusión. Pero también vemos ahora cómo Festo está demostrando sus colores. En otras palabras, cómo él está demostrando quién era. Porque él estaba resuelto en quedar bien con un grupo. Fíjense lo que dice el versículo 29 de Hechos 25, después que Pablo le dice que él estaba limpio. Dice el versículo 9, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Yo creo que hoy día, especialmente en el ambiente de este año de elecciones, vamos a escuchar políticos que van a querer quedar bien con este grupo o con el otro grupo. Ahora, nuestra responsabilidad como iglesia, y lo mantengo, es que en ningún momento hablamos de política. Pero sí, en medio de ello, la única respuesta a los problemas de nuestra sociedad es el poder del Evangelio. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es compartir a Cristo, Cristo crucificado, Cristo puesto en la tumba y Cristo glorificado. Ese es el Evangelio. Y la pregunta es, ¿cómo Pablo va a responder a este dilema? ¿Cómo va a responder? Porque ahora está entre la espada y la pared. ¿Qué dirá Pablo? ¿Será que voy a Jerusalén? Porque parece que este nuevo gobernador pues quiere ser justo, porque dice que él va a estar allí. ¿Cuál va a ser la actitud de Pablo? ¿Por qué? Porque de una manera Festo estaba resuelto en quedar bien con un grupo. En este caso, el grupo de los judaizantes, los que querían aniquilar al apóstol Pablo. Pero noten conmigo el versículo 10 y 11, porque aquí vemos entonces la respuesta de Pablo. Dice: Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo de ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie me puede entregarme a ellos. A César apelo. ¿Notaron la firmeza del apóstol Pablo? ¿Notaron cómo Pablo, de una manera, él en su conciencia dice: yo no he sido ni líder de una secta, ni he quebrado ningún mandamiento, ni he profanado el templo, ni tampoco he ido en contra de lo que el César ha dicho? Y si usted me quiere entonces enjuiciar, estoy delante de la corte del César. Es más, estoy apelando directamente al emperador César, que en ese tiempo era Nerón. Y cuando uno lee la historia de Nerón, wow, era tremendo ese hombre, era un sanguinario. Él perseguía a los cristianos. Todavía no se había demostrado aquí en el contexto de Pablo, pero más adelante en la historia de la iglesia podemos ver que Nerón fue una persona cruel, especialmente con los creyentes. Pablo se mantiene firme y él apela a una autoridad. Lo vemos en el versículo 12. Dice: entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: ¿a César has apelado? A César irás. En otras palabras, Pablo, si tú quieres apelar al mero mero, si tú quieres ir directamente a la boca del león, yo te voy a permitir. Si ese es tu deseo, adelante, yo no me voy a oponer. Y Festo llegó entonces a la conclusión
de que él tenía que prepararse durante este nuevo juicio. Pero quiero que regresemos un momento, porque ¿qué tiene que ver esto de lo que acabo de describir, de este juicio de Festo hacia Pablo? Porque de nada sirve que nos llenemos de tanta información y decir, pero ¿qué tiene que ver eso con mi vida? ¿Qué tiene que ver eso con tu vida? Yo creo que hay principios bíblicos que nosotros podemos aprender en esta mañana. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 16, donde leyó mi hermano Martín. 1 Corintios capítulo 16. Y la carta a los Corintios fue escrita de Éfeso, cuando el apóstol Pablo estaba ya en su tercer viaje misionero. Aunque dice que él estuvo aproximadamente 3 años, algunos creen que él estuvo de 4 a 5 años. Y cuando él escribe, él está animando a la iglesia en Corinto. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 12 y el capítulo 16, versículos del 12 en adelante. Le escribe, dice: acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Se pueden imaginar al apóstol Pablo? Él ya había estado durante ese tiempo con Félix en el capítulo 24. Cómo Pablo estuvo delante del concilio recibiendo acusaciones. Cómo Pablo había sido de una manera ultrajado, perseguido. Dice la Biblia que él fue azotado, que tuvo un naufragio, que lo vamos a ver más adelante. Y eso lo hizo por una causa que la vamos a ver en un momento. Pero noten aquí los 4 imperativos. Cada vez que veamos imperativos, especialmente en la palabra de Dios, los imperativos son órdenes, o mejor dicho, mandatos que nosotros tenemos que escucharlos y aplicarlos. Y aquí hay 4 en el versículo 13. Número 1 dice, velad. Cada vez que escucho esta palabra, velad, me acuerdo allá, especialmente en Latinoamérica, cuando hay lo que son velorios. ¿Sí han escuchado, verdad? Cuando hay un velorio y la persona está, ¿qué? Velando. Toda la noche está, ¿qué? Levantada, despierta, está al tanto, está alerta de lo que está ocurriendo. ¿Sabes qué? Lo que Dios dice aquí es que debemos de estar velando. En la oración de mi hermano Martín decía que debemos de estar velando porque el enemigo, o sea, Satanás, es como león rugiente buscando a quien devorar. En otras palabras, esa palabra velad conlleva un término militar. Cuando usted está en el militar o si ha estado o tenido experiencia, la persona que está en guardia está velando, no está dormido. En otras palabras, está atento, está al tanto de lo que está ocurriendo. El apóstol Pablo, aún en medio de estas acusaciones, él está escuchando a Festo. Y aun cuando Festo le está diciendo, yo te puedo llevar a Jerusalén y yo voy a estar allí, pero él estaba velando, él estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo en su alrededor. Pero noten el segundo mandato que aparece aquí, que dice, estad firmes. Ahora, muchas veces podemos mal apropiarnos de este término de estar firmes. Por ejemplo, si tú eres estudiante, dices, pues yo voy a estar firmes en mi avance académico y voy a hacer un GPA de 4.5 o de 5. Decía en la mañana, no sé si exista tal GPA, que le llaman, de 4.5, si no, pues ya empezamos con 1, ¿verdad? Pero eso indica algo máximo. ¿O qué tal si tú estás en el deporte y entonces de una manera tú quieres estar firme en lo que llevas a cabo y tú haces ejercicios y quieres ser firme en ello? O quizás tú eres padre de familia y quieres ser firme de igual manera, pero no es ese el contexto que está hablando, sino que la segunda parte dice, estad firmes en la fe. Pero ¿cuál fe se está hablando? La fe, cuando tú viniste a conocer a Cristo, tú vas a estar firme en la fe de Jesucristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
tribulación o hambre o espada, desnudez. Dice, ni lo alto ni lo presente, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Es esa fe inmovible, esa fe que le permitió al apóstol Pablo estar firme aun cuando venían las acusaciones en contra de su persona. Quizás tú en esta mañana, el hecho de tú ser un hijo de Dios, has recibido ese tipo de oprobio, pero tú te has mantenido firme, porque tú sabes en quién has creído. Yo sé en quién he creído, y Él es poderoso para guardarme hasta el día que Él venga. Esa firmeza que Él nos habla. Pero noten conmigo el tercer mandato. Y aquí yo creo que hay una excelente traducción, especialmente en la Reina Valera, porque algunas traducciones, muy probable que la Nueva Versión Internacional utilice otro verbo, pero algunas lo han dicho como sé valiente. Pero me gusta esta porque dice, compórtate. ¿De qué manera? Varonilmente. Hermanos, varones, vivimos en una sociedad donde la masculinidad, el varón se ha puesto hacia abajo. Y muchas veces hasta se hacen burla. ¿Por qué? Porque no se ha tomado el rol del varón. Dios ha puesto un orden. El esposo es cabeza de hogar. En otras palabras, hermanos, es tiempo de poner nuestros hogares en orden y comportarnos varonilmente. No hay tal de que yo me creo de otro género. No, Dios te creó como un hombre. ¿Saben? Me gusta una traducción, como lo dice allí. Hay otra traducción que dice, compórtate como hombre. No oigo ningún amén. Compórtate como un hombre. Amén, ¿verdad? ¿Hombre de impacto? Muy bien, ahí sí, ¿verdad? Pero la palabra del Señor es clara. Hay que comportarse varonilmente. No permitas que nada ni nadie te haga a un lado, sino que tú tomas el rol que Dios te ha dado. Dios te ha puesto allí como cabeza de hogar. Y es tiempo, hermanos, de que recuperamos este principio bíblico. Aquí no se trata de ser machista. Aquí no se trata de ser alguien el cual tú eres un dictador y vas a decir, y tú tienes la última palabra, porque Dios te ha puesto a la esposa como ayuda idónea, que muchas veces te va a ayudar a que no cometas errores. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Amén, ¿verdad? Allí sí. Y muchas veces esa ayuda idónea va a ser de bendición. No te conviene comprarte esa Harley Davidson. Todavía no. Mejor cómprame esos diamantes, ¿verdad? Pero hermanos, muchas veces, varones, cometemos errores porque no escuchamos a esa ayuda idónea. Pablo está diciendo allí, compórtate varonilmente. ¿Se imaginan Pablo? Él estaba frente a Félix, el gobernador, frente a Festo, el gobernador, frente a ese concilio que lo quería acabar, y él estaba firme en la fe, él estaba con mucho valor y él estaba comportándose de una manera varonil. Hoy día necesitamos hombres que se comporten varonilmente. Pero luego, ahí no termina, dice la última parte del versículo 13, y esforzaos. En otras palabras, ahora sí podemos actuar con fuerzas, pero esa fuerza no se trata de cuánto yo levanto de pesa. Si yo trato de levantar una pesa, es muy probable que me quede a medio camino. Y la realidad es que para ello se necesita ejercitar, pero no es una fuerza física, pero es una fuerza que viene solamente del Señor. Una vez más, yo quiero que se pongan a pensar por un momento al apóstol Pablo allí enfrente. Y el apóstol Pablo esforzándose, teniendo esa fuerza que solamente viene de parte de Dios. Con mucha razón puede decir él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no era una fortaleza que venía de él, era una fortaleza que solamente venía de parte de Dios. Hoy día, tú en esta mañana, si tú buscas esas fuerzas,
Por muy buenos que sean esas vitaminas, sí te van a ayudar, pero la fuerza que viene de Dios te va a ayudar aún cuando estás anémicamente, espiritualmente muy bajo. Una pregunta es, ¿estás en tu palabra? ¿Has dejado la dieta principal, que es la palabra de Dios? Es tiempo de ser esa dieta espiritual en estar en su palabra. Pablo, como él conocía la palabra, él sabía su posición delante de Dios. Pero luego el versículo 14 me encanta porque aquí es donde viene un balance espiritual, lo que yo creo. Fíjense cómo se debe de llevar todo lo que acaba de decir, versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. En otras palabras, si vas a velar, vas a hacerlo con amor. Si vas a estar firme, vas a hacerlo con amor. Si vas a actuar como hombre, vas a hacerlo con amor. Y si te vas a esforzar, vas a hacerlo con amor. Porque al final del día, ahí estaba la condición de Pablo. Pablo no era por sus propias fuerzas, sino era porque él había puesto su vida delante de Dios. Al finalizar su último viaje misionero, Pablo escribió la carta a los romanos, porque ya quería Pablo, aún antes de ir, en este caso a Roma, ya él ya se había propuesto en su corazón. Vayan conmigo a Romanos capítulo 1, ya conocemos de memoria el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al bárbaro, al gentil. Pero el versículo 15, fíjense lo que dice el versículo 15, que indica el propósito por el cual Pablo quería ir a la ciudad de Roma, a la capital del imperio en ese momento. Dice el versículo 15, Romanos 1:15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis ¿dónde? En Roma. ¿Pueden conectar o armar el rompecabezas? De cómo Pablo de una manera tenía una intención aún antes de estar en juicio. Porque estamos hablando del tercer viaje misionero. Yo quiero que miren en esa línea cronológica. Él todavía no había sido llevado a Judea ni a Cesarea. Pero él, en esa carta, él ya está diciendo que su deseo es ir ¿a dónde? A Roma a predicar. ¿Qué tal si en esta mañana tú tienes, por eso decía al principio, tú tienes unos planes? ¿Cuántos seniors tenemos aquí de high school? ¿O usted conoce? O quizás tú vas a terminar la universidad. Pero tu plan es hacer algo, pero Dios tiene otro plan para tu vida. Es más, Dios te va a pasar por una tormenta. ¿Por qué? Porque Él quiere utilizarte para su honra y para su gloria. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Porque vayan conmigo, y hermanos, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, podemos ver que Dios no se confunde. ¿Quién cree que Dios no se confunde? Dios nunca se confunde. Aún antes de Pablo apelar al César, aún antes de que Pablo estuviera delante de Festo, aún antes de que Pablo estuviera delante de Félix, aún antes que estuviera delante del concilio, había habido un acontecimiento en el capítulo 23, versículo 11, en ese mensaje que prediqué de anímate o esfuérzate. Vayan conmigo a Hechos 23, el versículo 11, porque cuando yo leí esto dije, solamente en la soberanía de Dios se puede manifestar algo tan increíble. En el capítulo 23 es cuando Pablo está delante del concilio y él está recibiendo un sinnúmero de acusaciones. Y Pablo no abre su boca, está callado, sino que le está escuchando. Pero dice en el versículo 11 que a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también ¿en dónde? En Roma. Hermanos, hay un Dios que conoce tu presente, tu futuro, pero tu pasado. Hay un Dios que conoce en el momento que tú naciste
y Él aún sabe todo ello. La pregunta es si yo estoy dentro de ese plan o estoy fuera de ese plan. ¿Será posible que Pablo, cuando está delante de Festo, él se está dando cuenta y se acuerda que el Señor le había dicho, es necesario que tú prediques en Roma? ¿Será posible que Pablo dice, yo me acuerdo haber escrito esa carta a los romanos y yo le dije que mi propósito era ir a Roma a evangelizar? ¿Será posible que en esta mañana tú tienes unos planes, tú tienes unos deseos, tú tienes unos sueños que cumplir, pero Dios te los puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos? Pablo estuvo resuelto a seguir al Señor. Mi pregunta en esta mañana es, ¿estás tú resuelto a seguir al Señor o cambiar los canales y escuchar las voces de otros? Porque entonces tú tienes que darle cuenta a Dios por ello. El apóstol Pablo había llegado a la conclusión de que él iba a apelar a César, pero al final del día no se trataba de Pablo, sino se trataba de seguir a Jesucristo. Y cualquiera que sea la decisión que vaya a tomar, él sabía que lo máximo era predicar el Evangelio. Vamos al Señor en oración. Oh Padre Celestial, en esta mañana podemos entender tu palabra. Podemos saber, oh Señor, que tú tienes nuestros días contados. Es más, tú conoces cada cabello que hay en nuestra cabeza y nada te toma por sorpresa. Y bajo esa seguridad podemos saber en quién hemos confiado. Amigo que estás aquí por primera vez o quizás por muchos años, en esta mañana yo te digo que tú puedes conocer y estar resuelto a seguir a Cristo cuando tú te arrepientas de tus pecados, cuando tú crees en el Evangelio. El Evangelio es que Cristo vino, murió, fue puesto en la tumba y resucitó al tercer día. Si en esta mañana por primera vez tú quieres entregar tu vida a Cristo, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Dile así en voz alta, dile: Padre Celestial, en esta mañana reconozco mi condición pecaminosa. Yo creo que Cristo murió por mí en la cruz, que Él fue puesto en la tumba, pero al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Yo ya no quiero cambiar los canales que me influyen en hacer decisiones, pero yo quiero escuchar tu voz a través de tu palabra. Gracias, Señor, por perdonarme y por darme una vida nueva en Cristo. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Y esta mañana, cualquier decisión que usted haya tomado, estamos aquí para servirles. Entonces, déjenme darles unos pequeños anuncios. Esta mañana tenemos un desayuno de damas el 25 de mayo. Y entonces nuestra hermana Marlene, por acá está. Okay. Si no está nuestra hermana Carmen, y también nuestra hermana